Ayer tuve un sueño, soñé que era entrevistado por mis fotografías. ¿Qué? Bueno, claramente eso es imposible. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Yeah. It's happening. Sí. Hoy en el show, Salva Arenas. Salva, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, estoy contento de estar aquí. Todos conocemos tu trabajo fotográfico, o eso espero, si no, ¿qué hago aquí? Para quien no lo conozca, hay un link en Instagram en la descripción. Pero ¿es cierto que escribiste un libro? ¿Es cierto? ¿Escribí un libro? ¿Cómo pasó? Es decir, ¿en qué momento se te ocurrió? ¿La foto no paga bien? Digo, mírame, estoy aquí entrevistándote. ¿Qué sigue? ¿Picasso? Bueno, si entrevistas a Picasso, algo hicimos mal. Yo pienso que ya hicimos algo mal. ¿Sabes? Pasa como casi todo. Un día te levantas, haces algo, lo que sea. Tiempo después reflexionas sobre ello y te das cuenta que toda tu vida has seguido el mismo camino. Right. Yo siempre quise estar en YouTube, ¿eh? Pasa de manera muy sutil. Muchas veces ni siquiera te das cuenta del impacto que puede tener una pequeña acción en tu vida hasta que algo más grande sucede. Tengo muy claro en la memoria el día que mi hermana fue a la escuela por primera vez. Ese día había una sensación extraña en el ambiente. La vestían para su primer día de preescolar. También recuerdo que lloró cuando la dejamos a las puertas de aquel kinder con muros de dibujos animados. Era como si lo hubiéramos abandonado. ¿Quién no lloraría? Yo recuerdo el día que me abandonaste durante todo un año en el servidor. Entonces tu hermana lloró. Sí, para muchos niños el primer día de escuela es complicado. Yo no entendía por qué a mi hermana la dejaban en un lugar extraño, con personas desconocidas. Jamás nos habíamos separado. Ella es mayor que yo, pero en mi poca conciencia me pregunté qué me pasaría a mí cuando cumpliera su edad. Tal vez mis padres no podían alimentarnos a ambos y me eligieron a mí. Pero mi madre me explicó lo que era la escuela y que mi hermana regresaría más tarde a casa. Claro, como todo niño que tiene los juguetes de su hermana disponibles en casa, yo quise asistir a la escuela, pero aún no tenía la edad requerida. Déjame preguntarte algo, ¿por qué? Mi mamá hizo un buen trabajo en hacer ver la escuela como algo maravilloso. No recuerdo qué me dijo, pero recuerdo que tenía muchas ganas de asistir. Te creo, esa mujer es buena para contar historias. Pues ese día, mamá comenzó a enseñarme en casa algunas cosas académicas. Al año siguiente, cuando por fin entré a la escuela, llevaba algo de camino recorrido y me hice de una medalla al final del ciclo escolar por aprovechamiento. Recuerdo me pidieron recitar un discurso de agradecimiento que mi mamá escribió. Era como una especie de poema, muy lúcido, muy enternecedor. Me preparé toda la semana para recitarlo en frente de profesores, maestros, alumnos, pero bueno, no pude recitar el discurso como lo habíamos practicado. Todo porque mis maestras comenzaron a llorar y yo con ellas. Después la vida siguió como lo hace para cualquier niño. Una mañana cualquiera, cuando tenía 8 años, me sentí extrañamente motivado por escribir. ¿Qué escribiste? ¿Una novela? No, unos intentos de versos con rimas y esas cosas. Mi padre trabajaba mucho y lo veía poco en esas épocas, pero recuerdo que esperé hasta el fin de semana cuando coincidíamos por las mañanas para mostrarle los versos que había escrito aquel día lúcido. No recuerdo muy bien los versos, pero hablaban de flores, atardeceres y romances, con cierta rima, y con la absurda experiencia que un infante tiene acerca del romance a esa edad. Al leerlos en voz alta, mi padre sonrió y los calificó como versos sin esfuerzo, o lo que sea que eso signifique. Es todo lo que recuerdo de aquel momento. Durante la preparatoria, me hice de amigos entrañables, como lo era mi hermana y Gatito, entre otros. Solíamos ir a tomar café y platicar. Se me ocurrió que podíamos escribir un libro juntos. Claro, como cuando haces una banda de rock con tus amigos. Pero ustedes escribían un libro, porque es cool, ¿no? No sé por qué un libro, fácilmente pudo ser una canción y hubiésemos tenido una banda o cualquier otra cosa. Pero propuse la literatura como medio de expresión. Ellos aceptaron, así que comencé la historia, pero nunca escribimos más allá de la primera plana. En realidad, yo era el único interesado en hacerlo. ¿Cuál era el título del libro? ¿Lo terminaron? Nunca lo terminamos, no recuerdo el título. Solo recuerdo que cuando propuse un título, ellos me dijeron que así se llamaba una novela del Canal 2, y creo que eso fue lo que me hizo desertar. Mis amigos ya habían desertado mucho antes que yo, así que fue fácil. Pasó el tiempo, me decanté por estudiar fotografía, me hice de nuevos amigos entrañables,
en especial Sara Lena. La recuerdo muy bien, era creativa, noble y muy mi amiga. Un día le conté que quería escribir, después le mostré un texto, al leerlo comentó, no pensé que escribieras así, y creo que tal vez eso me motivó a retomar la idea. Después entré en infinidad de dudas. Un día caí en un colapso creativo y humano, cambié de ciudad, dejé la fotografía, busqué trabajo en cualquier otra cosa y de pronto estaba en la oficina de la directora de museos de Guadalajara, hablando de proyectos, arte y perros. Ella, además de tener a su cargo los museos, era una pintora exitosa y reconocida a nivel internacional. Me contó de una exposición de José Manuel Siria, que estaba en la ciudad, la visité, nos volvimos a reunir, leyó alguno de mis textos que había publicado en mis redes sociales, creo que un poco por azar, textos sin mayor fin que el de escribir, textos que enfatizaban la necesidad de adoptar a perros de la calle, y no lo sé, tal vez fue el tema lo que la enterneció, o su gran corazón por la vida y el arte, y de la nada me pidió escribir un cuento acerca de José Manuel Siria. En ese entonces, al pintor español le hacían un documental que exhibirían en Nueva York en las próximas fechas. Acepté la encomienda, pero no sabía en lo que me metía. Me puse a trabajar. Estaba inspirado y las ideas fluían como fluyen los ríos. Al cabo de 1 o 2 semanas tenía parcialmente escrita la historia. Era sobre una chica que se enamoraba de una pintura de José Manuel Siria. Nunca he leído ese cuento, no porque lo escribí antes de fotografiarte y mientras estabas olvidado en el servidor. Qué bueno que amas tu trabajo. ¿Y qué pasó después? ¿Publicaron el cuento? Debió ser algo grande. El cuento nunca fue publicado. Los tiempos no fueron óptimos, la actual administración gubernamental en la ciudad estaba por concluir y con esto perdí la oportunidad de mostrar mi cuento. La pintora partió, comenzó a hacer sus proyectos y se alejó completamente la idea. Déjame decirte algo, qué bueno que no sucedió, porque cuando releí la historia era una cosa infame, a tal grado que ni yo mismo la entendí. ¿Cómo? Los conceptos y metáforas que había utilizado no tenían sentido, orden, fluidez y sobre todo humildad. Así que ese cuento quedó archivado para el futuro porque aunque la historia me enamoraba, no era bueno. Me pregunto qué dirías a mis espaldas. No, tú estás bien. ¿Verdad que está bien? Después comencé a trabajar en otra cosa. Tenía la necesidad de ganarme la vida, por lo cual decidí aceptar trabajos ajenos al arte. 2 años después, con la pérdida de mi último empleo, me sentí perdido. Pero me di cuenta que tenía el pensamiento como herramienta y necesidad de exploración. Retomé la escritura, saqué el cuento de Siria y le di forma, aunque esto significó reescribirlo por completo. Después escribí otro cuento y luego otro. Comencé a crear en mi imaginación un proyecto bastante ambicioso. Me propuse tener mi primer libro a los 30. Tenía 27 en aquel entonces. Pasó el tiempo, el libro no avanzaba, las historias que contaba terminaban siendo reescritas una y otra vez y parecía que nunca lograría terminar. Un día, ya de regreso a la Ciudad de México, entré en una etapa a la cual le llamo concretar y que me permitió derrotar los paradigmas de la mediocre personalidad que hasta ese entonces me acompañaba. ¿Terminaste el libro? No. El ambicioso proyecto no tenía fin. Y ya estaba por cumplir los 30 años. Me había prometido escribir mi primer libro a los 30. Así que bueno, como sabía que no lo iba a terminar, un fin de semana me senté a escribir una historia completamente distinta a los interminables cuentos. Sombrillas para la calle. Ese libro sí que lo he leído, pero dime, la audiencia querrá saber acerca del proceso. No tenía muchos contactos en editoriales, tampoco conocimiento del mundo editorial, pero es cierto que me encantaba leer. Había leído libros de todo tipo, algunos buenos, otros no lo eran, y yo estaba sumamente enfocado en concretar. Acudí a personas con distintos talentos que podían sumar al proyecto. Encontré que había quien creía en el proyecto, tal vez por cariño o tal vez por amor al arte, pero fueron esenciales para desarrollar el libro. Y en aproximadamente 8 meses teníamos el libro, mi primer libro, listo para ser publicado. Toqué puertas, encontré que nadie estaba interesado en publicarme y los 30 estaban a un parpadeo. No es tan fácil, ¿eh? No, no lo es, nada sencillo, pero es sumamente gratificante ver cómo una idea se materializa. Yo había invertido mi dinero en el libro, las personas que colaboraron realmente se esforzaron y nos habíamos prometido un libro, pero hasta el momento era solo un archivo en el ordenador. Sí, sé que se siente.
Un día abrí mi correo electrónico, había 3 correos de editoriales distintas interesadas en el libro, pero ofrecían acuerdos poco rentables. Necesitaba recuperar mi inversión. Decidí publicarlo por mi cuenta de manera impresa y digital. Funciona, autopublicar funciona, es decir, ser parte de una editorial tiene sus grandes ventajas. Hay personas ahí que conocen el negocio, procesos, librerías, no sé. Debes tener un plan. Yo tenía uno hasta un punto. Asistía a diferentes bazares y ferias y ahí me hacía yo, hablando con las personas del libro, invitándolos a adquirirlo, con toda la alegría del mundo. Mi plan era recuperar la inversión en 2 años, pero en 3 meses había recuperado hasta el último peso. Pero lo que me maravilló en realidad fue la experiencia de compartir con las personas un proyecto tangible que comenzó en la imaginación. La aceptación de las personas hacia la historia y el personaje, hacia mí como escritor. Firmé libros, me tomé fotos con la gente e hice nuevos amigos. ¿Qué mayor regalo? Todo tiene sentido, ¿no? Al principio no. La mente es un espacio interminable en donde puedes viajar de un lugar a otro y es fácil perderse en ideas magníficas que 10 segundos después no tienen sentido. Es como aventar ingredientes dentro de una licuadora y presionar el botón de encendido. Pero hay un momento en donde debes apagar ese electrodoméstico y dejar que todo se asiente. Entonces puedes crear y concretar. O también puedes dejarnos olvidados durante un año. Voy a hablar con el cuento de Siria. Lo siento, estaba apagando la licuadora en ese momento. ¿Qué más puedes decirme? ¿Mucho? ¿Tenemos tiempo? No. Bueno, solo diré que me siento contento con haber cumplido mi meta. A los 30 años ya tenía mi primer libro. Sigo trabajando en el cuento de Siria. Será mi segundo libro. Estoy agradecido con las personas que participaron en el proyecto, porque confiaron en mí, porque asumieron responsabilidades, porque confiaron en ellos mismos. Son excepcionales y estarán siempre en las huellas de esta historia. Así que solo me queda decirles, estoy en deuda infinita con ustedes, maravillado de su talento, agradecido por su amistad, gracias por su compromiso y sobre todo por su existencia. Deseo corresponderles, cuentan conmigo siempre y habrá más libros. ¡Salva Arena!